Y vamos a hablar, a profundizar sobre este tema de los sismos. Lo hemos hecho muchas veces, pero la verdad siempre está bueno recalcarlo, sobre todo en una ciudad como Lima, donde la autoconstrucción prima y lamentablemente sin las bases técnicas para que estas viviendas que se construyen en nuestra capital resistan un sismo de magnitud. Vamos a hablar de este tema con Luis Rodríguez Rivero, que es director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ya nos acompaña en los estudios. ¿Cómo está, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, siempre tratamos de hacer hincapié en esto, ¿no? Que finalmente Lima y las grandes ciudades en realidad del país han crecido no solamente de manera desordenada, sin planeamiento, sino que con un gran porcentaje de autoconstrucción donde no se respetan pues los lineamientos que se necesitan para un suelo sísmico como el peruano, lo cual podría ser prever que ante un sismo de alta magnitud ocurra un desastre de dimensiones dantescas en nuestro país. Sí, bueno, estamos en una ubicación geográfica además privilegiada, entre comillas, porque no solamente es suelo sísmico, también estamos con el problema del fenómeno del Niño en un periodo del calentamiento global. Entonces son muchos fenómenos naturales que debido a nuestra falta de previsión podrían convertirse en catástrofes. El sismo, obviamente tenemos un silencio sísmico en Lima de ya muchísimos años. Uno de los más fuertes fue en 1970, entonces ya tenemos más de 50 años de silencio sísmico. Y claro, no somos muy conscientes de los índices que tenemos de viviendas en riesgo. En estos momentos más o menos hay 10 millones de personas que están en situación de riesgo, 2 millones de viviendas entre Lima y Callao que están en riesgo entre muy alto y alto frente a un sismo. Esto según CENEPRED, que es el organismo encargado justamente de tomar ese tipo de datos y generar todos los sistemas de prevención. ¿Y se tiene, por ejemplo, Luis, algún mapeo de cuáles son los distritos donde habría mayor vulnerabilidad? De hecho, los de mayor vulnerabilidad terminan siendo aquellos donde ha predominado la autoconstrucción, pero no son los únicos. Tenemos suelos, por ejemplo, los suelos que hay en La Molina, en Villa, son suelos también demasiado blandos y que están muy expuestos y no necesariamente se han tomado las medidas adecuadas. Tenemos todo el frente del acantilado, desde Chorrillos hasta el Callao, hasta la punta, que también presenta riesgo, están demasiado al borde, un sismo muy alto. Entonces, la falta de prevención y la falta de conciencia creo que atraviesa todos los sectores económicos y todas las modalidades. Eso es importante decirlo, ¿no? Porque tenemos una concepción mental informal en todos los estratos, no solamente de los de escasos recursos, ¿no? Los que tienen dinero también tienen esa sensación de hacer las cosas como a uno le place, sin ver y ni medir los riesgos a futuro. Totalmente, totalmente. Yo creo que tiene que ver con esto que llamamos la informalidad y como ya se ha dicho tantas veces, no es que haya un sector informal o un grupo de personas informal. La informalidad es un fenómeno que atraviesa toda la sociedad, todos los estratos y que también tiene como consecuencia la falta de rigurosidad en cuanto a la construcción, sus revisiones y sus proyectos. Entonces, claro, probablemente eso termina siendo en menor medida en estas zonas, pero también existe. También tengamos en cuenta todos los centros históricos, en el Callao, en Lima, en Barrios Altos, en el RIMAC, en Barranco, construcciones que son en adobe y en quincha, que también están en riesgo. Entonces, no solamente miremos el fenómeno, digamos, que hay en las laderas y en la periferia de Lima, sino miremos todo integralmente, sin dejar de incluir, por ejemplo, la punta y la amenaza permanente de tsunami. El tsunami, claro, que ya ocurrió. Exacto, que ya ha ocurrido en la historia varias veces. Sí, claro. Ahora, a esto se suma también la poca capacidad que tienen las autoridades locales de fiscalizar, porque cuando alguien empieza a construir sin licencia, sin ningún aval técnico, esa obra debería paralizarse.
antes de que se concluya, ¿no es cierto? Al empezar. Pero eso no ocurre, pues no hay esa capacidad, la autoridad no tiene ese brazo fiscalizador potente que pueda detener esto en el momento que hay que detenerlo. Claro, el Estado es un Estado muy corto, ¿no? Yo siempre digo que si la informalidad es 70% en general en el empleo, en la economía, en la construcción de la ciudad, entonces quiere decir que el Estado solo llega a un 30%. Entonces, claro, un 30% probablemente está cubierto por temas de prevención, de cálculo y demás, pero hay un 70% que escapa a eso y otra vez es transversal. Entonces ahí una de las cosas fundamentales es la conciencia de que somos un país sísmico. Esa conciencia solo aparece de vez en cuando. Muy bien que ustedes de vez en cuando vuelvan a poner el tema sobre el tapete, pero hay en general una gran falta de conciencia sobre el tema de la prevención. Y no solamente es el tema de la prevención. En el centro de investigación nuestro, en la Unidad de Arquitectura de la Católica, tenemos, por ejemplo, una investigación que está trabajando el sistema de abastecimiento de agua post-desastre. Entonces hay unos investigadores que están... Porque ¿qué pasa? Nos preocupamos por lo que va a ocurrir, obviamente, cuando venga un terremoto. Pero ¿qué va a pasar fuera de las pérdidas? ¿Qué va a pasar con la ciudad después de que colapsen tantas viviendas? ¿Cómo se vuelve a ser operativa la ciudad? ¿Cómo las ambulancias, la ayuda llega por las pistas que van a estar llenas de escombros, los puentes que van a estar caídos, los espacios en donde deberían organizarse hospitales para atender en ese momento? ¿Dónde están esos planes que permitirían se dio mucho eso? Para los que tuvimos la oportunidad de hacer cobertura cuando ocurrió el terremoto. Pisco era una ciudad que no funcionaba para nada ya después del terremoto. No había electricidad, no había agua, no había comida. Con dinero no podías hacer nada porque no había dónde comprar nada, no había una morgue, la comisaría se había caído, o sea, toda la ciudad se quedó paralizada sin mucha organización, ¿no? Todo colapsa, todo colapsa y en ese momento hay que armar una ciudad instantánea, una ciudad de emergencia que pueda tener hospitales inmediatos, la seguridad obviamente colapsa. Entonces, claro, todas las casas se quedan con los muros en el suelo. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que Y eso, pensar. Luis, más allá de los simulacros, ¿se está planificando también? ¿Se tiene planificado? Bueno, desde el Estado me refiero. Desde el Estado yo creo que no hay los estudios que hace la academia, ¿el Estado no está previendo esto? Bueno, este estudio es un estudio, digamos, pagado por el CONCITEC, entonces en alguna medida el Estado está ahí, pero obviamente es insuficiente. Desde el Estado yo creo que CENEPRED da una serie de alertas, pero claro, esto se pierde en el mar de medidas de emergencia que hay que tomar. Es más, aprovecho para decir una cosa. El año pasado se ha aprobado una ley de desarrollo urbano que prevé un montón de cosas que favorecerían esos sistemas de prevención. Por ejemplo, la generación de un programa de mejoramiento de vivienda, el acceso a la vivienda, temas de riesgo y prevención. Y el Congreso está pretendiendo cambiar esa ley, que es una ley que nos ha costado como 50 años tener en el país, que nos ha puesto al día, porque era una ley que en Colombia, Ecuador, Brasil la tienen hace 40 años y que nosotros recién la hemos tenido el año pasado, en el 2021. Y ya la quieren modificar para quitarle todas esas cosas que nos permitirían ser una ciudad más segura y poder prevenir. ¿En base a qué criterio? No se entiende, la congresista Yarrow supongo que tendrá argumentos para explicar eso, pero es como afirmar más el descuido en la construcción de la ciudad, afirmar más la desprevención. Entonces es como la locura. Habiendo sacado ya esa ley el año pasado... El triunfo de la informalidad sobre la formalidad. Bueno, es que como es transversal, la informalidad también está en el Congreso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que busca la ley es decir, no tenemos... Ese es uno de los pocos países donde la gente que no tiene vivienda no pide vivienda. Pide que le formalicen el terreno, que está en un área de riesgo. Entonces, lo que tenemos que lograr es que en este país se entienda que la gente merece una vivienda. Ya entiendo por dónde va. Los ciudadanos pidan una vivienda y no pidan que le formalicen un suelo. Son promesas populistas, pues. Totalmente, totalmente, pero de eso está lleno el Poder Ejecutivo, el Congreso. Entonces, esas son las pequeñas medidas que tenemos que contrarrestar. El Colegio de Arquitectos con nuestra universidad y otras universidades está trabajando en un piloto llamado Manzana Segura. Manzana Segura es un programa de mejoramiento de vivienda que va manzana por manzana buscando reforzar estructuralmente justamente frente a sismos. No existe un antecedente en el país. Hay antecedentes en Chile, hay antecedentes en Buenos Aires, hay antecedentes en otros países de la región, acá muy cerquita,
Y nosotros no tenemos experiencia en eso. Muchas de esas cosas se intentaron hacer con el Banco de Materiales hace unos años, se cerró. Entonces, el Colegio de Arquitectos, la Universidad Católica a través del Centro de Investigación y otras universidades está trabajando en ese piloto Manzana Segura. Pero ¿cuál es la ambición? Que ese piloto se convierta en una política pública. Que el Estado entienda, que se prueben cuáles son los caminos y el Estado entienda que eso se puede implementar a nivel de política pública. Esa es la manera como la academia puede incidir. ¿Y todas las viviendas pueden ser reforzadas para volverse antisísmicas o hay algunas que sí y otras que lamentablemente no por el terreno, por la ubicación? Bueno, en teoría todas podrían, pero claro, hay algunas que lo tendrían que hacer a un costo demasiado alto, como por ejemplo poner unos muros de contención enormes, una cimentación enormes, que para una vivienda unifamiliar no tiene absolutamente ningún sentido. Por eso es que uno va a la periferia y ve un paisaje en donde hay casas apoyadas sobre pircas de llantas y piedras. Entonces, claro, el cimiento es muy caro y no llega nunca los medios para poderlo construir. Ahí se daría, por ejemplo, un efecto dominó, ¿no? Exacto. Cae la de arriba sobre la de abajo y se derrumba todo. Exacto. Entonces ahí lo que hay que hacer es relocalizar, reasentar, algo que el Estado peruano nunca ha hecho. Nunca hemos reasentado. Hay experiencias en Colombia, en Manizales, en varios lugares cercanos, hay experiencias de reasentamiento. Sacas a las familias donde están asentadas en zona de riesgo, la llevas a una zona segura y esa zona de riesgo la conviertes en un parque, la conviertes en un área productiva o en otra cosa para que no se vuelva a invadir. Entonces, y la dejas en una zona cercana pero fuera de riesgo. Y si el suelo no es malo, sino que el problema es que una familia con los ingresos que tiene nunca va a poder hacer una cimentación tan cara, entonces generas las posibilidades de hacer vivienda colectiva, que como ya no es una vivienda, sino son 10, entre todas sí pueden pagar una cimentación en una zona de una ladera no muy empinada. Hay un montón de mecanismos. Fíjate, hay una cosa que es bien interesante. CENCA, que es una ONG que trabaja mucho con nuestro centro de investigación, ha determinado que el parque de viviendas, el stock de viviendas de un piso o menos de un piso, o sea que ha ocupado subutilizados, que existe en este momento en Lima, sería suficiente para cubrir el déficit de vivienda. Te das cuenta que no necesitamos más tierra. Todo el mundo está pensando es que no tenemos dónde crecer, hay que crecer hacia arriba. Planes en Ancón, donde no llega el transporte público masivo, la Municipalidad de Lima se ha empeñado en hacer proyectos absurdos, cuando lo que hay que hacer es trabajar sobre el propio suelo que ya está construido, que ya tiene servicios, que ya tiene agua y desagüe, que ya tiene colegios y transporte público. Densificar la ciudad. Entonces, hacia arriba. Hacia arriba. Y no hacia arriba 15 pisos, hacia arriba 4 pisos. Es decir, subiendo el promedio a 4 o 5 pisos, la ciudad se densifica y todas las personas que están en riesgo... una cosa que es muy, muy interesante, ¿no? Es como lo que pasó en Pachacútec, por ejemplo, en la época de Alberto Fujimori. Claro, te pueden ofrecer una tierra, pero esa tierra tiene que venir con los servicios, con la conectividad, con las vías, con todo, porque si no quedas aislado de la propia ciudad y de sus actividades. El mismo Estado se pone trampas, porque genera estos suelos lejísimos y luego una vez que están las personas ahí, ¿dónde trabajan? Tienen que venir a trabajar a Lima, 2 horas y media para venir a trabajar de ida y 2 horas y media de vuelta. 5 horas en transporte público masivo. ¿Cuál es la calidad de vida de esa familia? Que normalmente son las que menos ingresos tienen. Entonces, ese es como el mundo al revés. En todo el mundo se está intentando densificar suelo nuevo cuando sea absolutamente imprescindible, porque al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es reconstituir nuestros ecosistemas. Hoy en día, hace 30 años se viene trabajando temas de sostenibilidad y ecología, entonces la ciudad ya no puede ser entendida como algo totalmente artificial, sino como algo que se ha construido en un medio natural. Entonces hay que restituir esas relaciones con el ecosistema, porque si no nos vamos a quedar sin agua, vamos a tener un montón de problemas de sostenibilidad. Entonces estamos todavía a tiempo de hacer una serie de modificaciones, de pensar, por ejemplo, en el abastecimiento de agua. Hay una crisis hídrica en todo el mundo, nosotros tenemos agua, pero tenemos que aprender a cuidarla. Hay un trabajo pedagógico. En fin, eso es lo interesante de la academia, que tiene esta capacidad para anticiparse a los problemas y para intentar generar incidencia pública, sobre todo en el sector público, en el Estado, pero también en la ciudadanía. Claro, pero necesitas del otro lado autoridades que escuchen, ¿no? Bueno, autoridades que estén concentradas en el bienestar del país y no
en otras cosas, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí y ojalá que sean escuchados de verdad, porque lo que se puede venir con un sismo de gran magnitud es un verdadero desastre que no nos podemos imaginar en sus dimensiones reales. Sí, sí, realmente es bastante grave. O sea, pensar que 10 millones de personas están en riesgo, o sea, es más de cerca del 33% de la población, es decir, de cada 3 personas, una está en riesgo morir, alto o muy alto, y todas sus viviendas. Entonces, claro, esas son cosas bastante serias que desafortunadamente no se están enfrentando con la urgencia, porque el silencio sísmico nos hace pensar que esto todavía no va a ocurrir. Sí, pues es verdad. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias a ti. Luis Rodríguez Rivero, director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha estado con nosotros. Son las 2:50. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Contacto. No se muevan.